Bien, bueno, sí se me escucha, ¿verdad? Bien, Sí, sí, ya, sí. bueno. Buenos días con todos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es una introducción al tratamiento primario y bueno, no vamos a hacer nada que tenga que ver con diseño de equipos primarios como son sedimentadores, calificadores. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. Entonces, como les dije, este es un ejercicio que vamos a hacer al final. No he puesto, pero podemos poner con, no sé, no, hoy día vamos a ver tratamiento primario. Vamos a poner TP todo así feo, pero bueno, ahí va. Bueno, ¿en qué consiste o cuál es el objetivo de un tratamiento primario? Remover fracciones significantes de sólidos suspendidos y cualquier material flotante que pueda haber dentro del agua residual por sedimentación. Básicamente la sedimentación, lo voy a denotar con S, implica la acción de la gravedad. Entonces es básicamente que por agentes, no se pueden hacer agentes floculantes, agentes que provoquen algún tipo de, o sea, que provoquen que el material en el agua residual caiga por gravedad hacia el fondo. Entonces, bien, también es importante saber que desde el tratamiento preliminar que vimos la clase pasada, es importante saber que cada vez que nosotros retiramos sólidos de la materia residual, puede retirarse eso como lodos. Y hay un tratamiento para lodos, que es, bueno, eso es parte de un tratamiento secundario. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, la materia orgánica removida contribuye en lo que es la demanda bioquímica de oxígeno. Y eso, si nosotros consideramos, hay un anexo que bueno, déjame ver si puedo abrir el navegador para ponerle anexo uno. Anexo. Se los digo porque, ah, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo un UTUN de verde dinámica, perdón, de diseño de plantas, donde me hicieron proponer una planta de tratamiento y tenía que considerar factores, por ejemplo, dependiendo de dónde yo arroje, ¿no? El agua. Este anexo les va a servir e incluso puede ser para su proyecto de tratamientos de agua al final del semestre, de que, por ejemplo, en la tabla 9 si mal no recuerdo, allá, por ejemplo, mire, criterios de calidad para agua de uso, de uso pecuario, la tabla 9 es la que yo les iba a mostrar. ¿Dónde está eso? Aquí, por ejemplo, si ustedes descargan su agua al alcantarillado público, deben saber que debe tener estas cantidades de máximos de límites permisibles, ya sea de caudal, de cloruros, de demanda bioquímica, demanda de, por ejemplo, de fósforo, de hierro, etcétera, etcétera, sólidos totales. Bueno, básicamente deben hacer ensayos, bastantes ensayos en laboratorios para obtener todo lo que implica obtener datos de alguna planta real en la que ustedes hayan hecho pasantías, pero por lo general si no tienen y se basan en la bibliografía, pueden trabajar, por ejemplo, con DBO, DQO, con sólidos suspendidos totales y bueno, tendrán que hacer balances de masa con respecto a los sólidos, etcétera, etcétera. Eso es como un abreboca a lo que les viene en diseño de plantas, aunque también pueden hacerlo en su proyecto. Bueno, de ahí más nada, vamos a seguir con lo que era el tratamiento que les había mencionado, tratamiento primario. Y bueno, esta materia flotante de la cual yo le hablaba que había en el agua residual suele contener aceites, grasas, plástico, entre otros materiales. Y bueno, este tratamiento primario básicamente o principalmente involucra el asentamiento por gravedad de sólidos, que es lo que yo había mencionado. Entonces, generalmente la sedimentación se ve de alguna u otra forma reforzada por la adición de algún agente coagulante, floculante, que fue también lo que había mencionado. Y bueno, esto se da con, de alguna u otra forma, tiende a tomar el nombre de una clarificación mejorada. Como dije, se utilizan clarificadores en lo que son los tratamientos de primarios. Y bueno, también pueden notar que si nosotros añadimos floculantes o coagulantes, son agentes químicos, entonces ya se involucra un tratamiento químico, que es lo que no sé si en el deber o en el taller les mandé a investigar a los tipos de tratamientos que suelen haber. Entonces, para lo que tiene que ver con sedimentación, bueno, hay bastantes tipos. Pueden revisar la fuente del libro. La idea aquí es resolver el ejercicio y entender en un resumen todo lo que ven en clase, que es bastante teoría.
Entonces, pero básicamente son los tipos de sedimentación hablados anteriormente. ¿A qué me refiero a eso? A lo que yo les decía que añadíamos coagulantes, floculantes, etcétera, etcétera. Bien, entonces para adentrarnos en algo más teórico, antes de entrar a lo que son el diseño de equipos como tal, que es lo que es el objetivo en realidad del capítulo, bueno, este asentamiento o sedimentación, que es lo que nosotros estamos viendo, eh, se van a obtener partículas que pueden ser descritas por una ecuación llamada Stokes, que es la ecuación que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Esta ecuación de Stokes involucra propiedades físicas y, bueno, sí físicas de lo que son de las partículas que están en el agua y del agua como tal. Entonces, también esta fórmula, que ya mismo se las anoto, va a tener lo que es relación con la gravedad y las leyes de Newton. Porque entra en juego lo que es la gravedad, pues entonces entra la ley de Newton. Entonces, otro término que también entra en juego dentro de la resolución de este tipo de ejercicios que tienen que ver con sedimentación es la velocidad terminal, que básicamente se refiere a la velocidad límite que la partícula puede alcanzar por acción de la gravedad. Y bueno, ¿por qué entra este término aquí? Porque básicamente el ejercicio de aquí lo vamos a ver el porcentaje de remoción que tienen las partículas. No sé si se habrán de la clase pasada que vimos. Yo les dije que por lo general los sedimentadores se utilizan para remover partículas de gravedades específicas o tamaños específicos. Entonces básicamente esto es para ver bueno, esto es ya un sedimentador que ya está planteado, ¿no? Entonces vamos a ver si este sedimentador logra remover las partículas propuestas del tamaño que está aquí. Entonces, bien. Bien, ahora sí, entrando a lo que es la velocidad terminal o lo que es la ecuación de Stokes, voy a colocar aquí abajito, voy a colocar en la pizarra más para escribir un poco más rápido. Entonces, esto de aquí lo tuvieron que haber visto en clase, así por imagen, pero no creo que hayan realizado algún ejercicio, pero es interesante saberlo. La ecuación de Stokes podemos definir de la siguiente manera. Vt, que es velocidad terminal, va a estar dado igual a la siguiente expresión. Estos son un intento de corchete. Esto es 4 por la gravedad por el diámetro de la partícula sobre 3CD, ya digo que es CD, y por, en este caso, la densidad de la partícula menos la densidad del agua. Ay, no sé por qué no me escribo. Déjenme ver, coger bien el lápiz porque no me escribo. Y ahí me escribo. Densidad del agua sobre densidad del agua. Y todo esto elevado a la 1/2. Por eso eran los corchetes. Entonces, bien, esta ecuación es válida única y exclusivamente cuando tenemos un régimen, es decir, un régimen de flujo de transición y cuando hay un régimen turbulento. Entonces, bien, ahora, ¿qué es este término que está aquí? CD, que yo les había mencionado, es básicamente el coeficiente de arrastre de la partícula. Y obviamente este CD, que es el coeficiente que mencioné ahorita, depende igualmente de lo que es el régimen de fluido, ya sea laminar, de transición o turbulento. Para este tipo de ejercicios, en el caso de que son tratamientos de agua, por la bibliografía nos sugiere que tomemos un flujo laminar cuando Reynolds es menor a 1. Cuando es de transición, nos sugiere que el Reynolds esté entre 1 y 10 a la 3. Y cuando es un régimen turbulento, nos dice que el Reynolds debe ser mayor a 10 a la 3. Entonces, bien, con esto en mente, para resolver ejercicios, nosotros podemos de alguna u otra forma eh, hacer una pequeña asunción. ¿Cuál es esa? Podemos asumir que, bueno, el fluido está en un régimen laminar.
a nosotros asumir eso. ¿Y por qué lo podemos asumir? Todo depende del diámetro de partícula que nos den y bueno, también lo que es la velocidad de la partícula. Porque podemos recordar que, bueno, si nosotros escribimos que es igual Reynolds, va a ser igual a velocidad por el diámetro de la partícula. Ojo que esta velocidad es de la partícula por la densidad del fluido, que en este caso es el agua, y por la viscosidad de la partícula. Entonces, si nosotros tenemos estos datos que están aquí, nosotros podemos de alguna u otra forma, si los datos son muy grandes, saber que va a salir si una velocidad es muy alta, por ende voy a decir, bueno, pues es de ley un régimen turbulento, entonces no realizo la asunción. Pero por lo general, para este tipo de ejercicio se realiza la asunción de que comenzamos a trabajar en un régimen laminar y cuando hacemos esa asunción, mi velocidad terminal toma la siguiente expresión, que es gravedad por densidad de la partícula menos la densidad del agua sobre la densidad de por 18, perdón, por 18, estoy escribiendo bien feo, por 18 por la viscosidad del agua por el diámetro de la partícula al cuadrado. Esto es gravedad, por si acaso. Está bien feo esto. Ya. Entonces, como yo mencioné, mi CD o mi coeficiente de arrastre de partícula también depende del Reynolds. Y cuando este está en un régimen laminar, yo calculo mi CD de la siguiente manera. CD va a ser igual a 24 sobre Reynolds. Este corresponde a un régimen laminar. Voy a poner RL. Cuando mi régimen está en transición, la expresión de CD toma un valor más largo, el cual es 24 sobre Reynolds más 3 sobre raíz de Reynolds más 0.34. Ojo que si me preguntan de dónde salen estas ecuaciones, yo las tomé de la bibliografía, pero son ecuaciones empíricas y supongo que las han de haber determinado a través de datos experimentales y correlaciones. Entonces, cuando bueno, este de aquí ya implica que es un régimen de transición, y cuando el régimen es turbulento, el valor de CD toma un valor de 0.4, y este es un régimen turbulento. Ok, entonces, bien. Algo más que les quería decir, bueno, creo que eso es todo lo que implica la teoría inicial, que bueno, espero no los haya cansado, pero es importante saber este tipo de estas expresiones más que nada porque con eso van a hacer ejercicios. Entonces ya podemos ir al ejercicio que les he planteado, que sí es un poquito largo, por eso solo hice uno y expliqué, como están recién entrando a ver esto, no quería adelantarme mucho. Entonces, bien, vamos a ver el siguiente ejercicio que dice, voy a eliminar este diapositivo, que dice, un agua residual contiene partículas de arena de 3 tamaños principales y nos dan los 3 tamaños de diámetro de aquí, los que ven en pantalla. Entonces nos dicen que, bueno, un desarenador o un sedimentador está diseñado para lograr la eliminación al 100% de partículas de este tamaño de diámetro. Entonces nos dice que supongamos que la temperatura del agua es de 25 grados centígrados. Ojo, que no le pueden dar temperatura y ustedes pueden asumir esto para encontrar lo que son las propiedades del agua, más que nada. Entonces nos piden que cuál es la fracción de remoción para otros tamaños de partículas. Es decir, que cuál va a ser mi porcentaje de partículas removidas de este tamaño si mi sedimentador está diseñado para remover únicamente estas partículas de este tamaño, de 0.6 milímetros. Entonces nos dan datos de lo que son de la gravedad específica de la partícula, que va a ser importante porque con eso vamos a determinar la densidad de la partícula, y nos dan las propiedades físicas. Entonces, si no nos dan las propiedades físicas, podemos buscarlas en internet, como es el agua, es muy fácil de encontrarlas. Podemos asumir una temperatura en caso de que no nos los dé, o si tienen algún simulador de procesos, pero eso es más tedioso, pero en diseño de plantas nos hacen hacer eso. Así que si tienen algún simulador, pueden insertar algún equipo que trabaje a esta temperatura y vean cuánto es la densidad del agua a esa temperatura. Entonces, bien, vamos al ejercicio.
Voy a hacer una hoja nueva y bien. Voy a comenzar con que, bueno, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Básicamente, ya lo mencioné, que era ver si las otras partículas pueden ser removidas en un porcentaje considerable para ver si es que, como les dije, este sedimento, este tipo de tratamiento es como para ver, para remover partículas de una gravedad específica o a un diámetro específico o determinado, en otras palabras. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese porcentaje de remoción? Es lo primero que debemos saber. El porcentaje de remoción, porcentaje R voy a llamarle, va a estar dado por la velocidad de la partícula sobre la velocidad terminal y todo eso por 100. Pero bueno, va a tomar una expresión distinta porque yo puedo decir que mi velocidad de la partícula, que al final es la velocidad terminal que va a terminar tomando, y esto va a ser voy a llamarlo velocidad terminal de la partícula I. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro tamaños distintos de partículas y cada, como dije, esta velocidad de partículas es igual a la velocidad terminal en este caso. ¿Y a qué va a ser igual este VT? Este VT va a ser igual a la velocidad terminal de la partícula que tiene el 100% de remoción. Entonces, la fórmula de alguna u otra forma, ponerle otro color, me va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner, sí, voy a poner esto, porcentaje de remoción, que en R lo voy a dejar, es igual a velocidad de la partícula, velocidad terminal de la partícula I sobre la velocidad terminal de la partícula, pero que tiene un porcentaje de remoción del 100%. ¿Hasta ahí todo claro o repito? Porque no sé si los enredé. Esto es únicamente bueno, obtener el porcentaje de remoción de esa partícula en el sedimentador propuesto. Bueno, como no hay preguntas, asumo que No, están una pregunta. o sí. En- en la velocidad de la partícula, o sea, ahí no entiendo por qué le pones como que es igual a la velocidad terminal. Porque nosotros necesitamos, o sea, es que la velocidad terminal, la velocidad que alcanza esa partícula, como yo mencioné, se refiere a la velocidad límite que esa partícula va a alcanzar en el sedimentador. Entonces, esa velocidad que adquiere esa partícula cuando va a sedimentar es la velocidad terminal, que es la última velocidad que va a tomar por acción de la gravedad. Por eso, como el ejercicio te menciona que debemos ver, el objetivo, como lo mencioné, es ver si estas partículas propuestas de con este diámetro propuesto logran sedimentar con respecto a la partícula que está diseñada, o sea, con respecto al diámetro que está de la partícula con el que el sedimentador trabaja. En otras palabras, porque creo que te enredé, es que vamos a ver si estas partículas tienen un buen porcentaje de remoción con ese diámetro propuesto con respecto al que está diseñado el sedimentador, que únicamente remueve el 100% de partículas de este diámetro. Por eso la expresión te va a quedar que, bueno, la velocidad de la partícula, que es la última que va a tener porque es velocidad terminal por acción de la gravedad, va a ser con respecto a la partícula I, que puede ser 1, 2, 3, porque tenemos tres partículas de tamaño diferente, con respecto a la velocidad terminal de la partícula, que tiene el 100% de remoción. Y eso va a ser igual el porcentaje de remoción. No sé si te me di a entender o Sí, ahí sí ya te entendí. Gracias. ya. Entonces, bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Bueno, esto solo es la fórmula planteada. Y bien, entonces tenemos como datos, voy a bajar un poquito más. Tenemos como datos, tenemos, voy a poner TP de tamaño de la partícula 1, TP1 va a ser igual a 0.002 era, milímetros. El tamaño de la partícula 2 va a ser igual a 0.06 milímetros y el tamaño de la partícula 3 va a estar dado por 60 milímetros, si no me equivoco. O sea, yo tengo anotado y el ejercicio resuelto, pero puede ser que por hacerlo rápido me haya equivocado. Entonces, bien, también tenemos la gravedad específica de la partícula, la voy a poner con esta notación, que es 2.65.
También tenemos como dato la densidad del agua a 25 grados centígrados, que es igual a, en este caso, 997 kilogramos sobre metro cúbico. También que tenemos, ponerlo acá. Tenemos la viscosidad del agua, asimismo a 25 grados centígrados, que va a ser igual a 0.89 por 10 elevado a la menos 3 newton segundo sobre metros al cuadrado. Newton segundo sobre metros al cuadrado. Bien. Y bueno, más nada, no necesitamos otra cosa. Entonces voy a poner por acá de otro color para que vean las propiedades. Voy a dejarlo ahí. Poner otro color, solución. Entonces, bien. Para empezar, debemos saber que la gravedad de la partícula va a estar dado por la siguiente expresión, que es la densidad del agua por la gravedad específica. Por esa razón nos dan la gravedad específica, porque debemos saber cuál es la densidad de la partícula, que no nos da. Entonces, de alguna u otra forma, mi gravedad específica va a estar definido así, ¿no? Densidad de la partícula sobre densidad del agua. Entonces, este término era el que necesitamos para, de alguna u otra forma, poder reemplazar en nuestra forma. Bien, partiendo de ahí, como yo dije, primero vamos a realizar la suposición de que estamos trabajando en un régimen laminar. No podemos, no tengo la velocidad de la partícula, es la que yo necesito encontrar. Entonces no puedo suponer de alguna u otra forma que puedo estar trabajando en un régimen turbulento sin velocidad muy alta. Entonces, yo haciendo esa asunción de que estoy en un régimen laminar, puedo decir que para determinar la velocidad terminal o la velocidad de la partícula, va a ser igual en este caso a la gravedad por la densidad de la partícula menos la densidad del agua por el diámetro de la partícula al cuadrado sobre, en este caso, 18 por la viscosidad del agua. Entonces, bien, ahí lo único que tengo que hacer es reemplazar, porque bueno, esto es constante, lo saben todos. Esto ya lo tengo, ¿por qué? Porque tengo la densidad del agua y la gravedad específica. Esto lo tengo esto y tengo los diámetros de la partícula distinta. Entonces, todo se resume, en este caso, a reemplazar datos y verificar finalmente a través del Reynolds si se cumple que la asunción es correcta o no, dependiendo de qué valor de Reynolds te salga. Entonces, bien, vamos al hacer eso, yo voy a tomar mi partícula 1. Para mi partícula 1, que era la del diámetro de 0.002 milímetros, voy a colocar directamente los números, las unidades, y se las voy a decir oralmente. Entonces, 9.81, que es la gravedad, en metros sobre segundo, por, en este caso, la densidad de la partícula, que vendría a ser la densidad del agua por la gravedad específica. La gravedad específica tiene un valor de 2.65. La densidad del agua es 997, eso está en kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad del agua, que es 997, así mismo en kilogramos sobre metro cúbico, y por multiplicado por el diámetro de la partícula, dije que era 0.002 milímetros, que vendría a ser 0.002 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Perdón, metros. Creo que así está bien hecha esa conversión. Así lo hice yo. Entonces, de ahí 18. Solo estoy transformando de milímetros a metros aquí. Es lo único que hice en este lado. Aquí. Y bueno, abajo es 18 por la viscosidad del agua, que es 0.89 por 10 a la menos 3 newton segundo sobre metros al cuadrado. Entonces mi velocidad de la partícula 1 va a estar dada por el siguiente valor, que es 4.03 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Aquí yo puedo inferir que la asunción que hice puede ser correcta o es correcta, porque la velocidad es muy baja. Sin embargo, hay que comprobarlo. Entonces, reina la que es igual,
en este caso a la velocidad de la partícula que hallé por el diámetro de la partícula por la densidad del agua sobre la viscosidad del agua. Entonces yo al reemplazar mis valores, porque este valor es el que hallé ahorita, el diámetro de la partícula es 0.002 milímetros, la densidad del agua es la que ya sabemos, 997, y la densidad es la que está aquí arriba, 0.89 por 10 a la menos 3. Reemplazando eso, me da un valor de Reynolds de 9.023 por 10 elevado a la menos 6. Y eso sí es menor a 1. Entonces, quiere decir que la asunción que hicimos es correcta. Entonces, sí estamos trabajando en un régimen laminar. Entonces, bien, además que el diámetro también era bien pequeño, entonces de alguna u otra forma podíamos haber asumido. Entonces, para ver el porcentaje de remoción de esta partícula en el sedimentador, es importante ahora conocer la velocidad que va a tener la partícula cuando se la remueva el 100%, es decir, la partícula que tiene el diámetro, si mal no recuerdo, era de 0.6 milímetros. ¿Sí? Entonces hay que hacer eso. Entonces, bien. Si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay problema. Pero creo que hasta ahora todo claro. Entonces, podemos realizar nuevamente esa asunción de trabajar contra la fórmula que trabaja en régimen laminar. Entonces, yo voy a decir que la velocidad de la partícula al 100% de remoción es igual a esta expresión que ya la puse acá arriba, pero la vuelvo a poner porque ya no la tengo a simple vista. Densidad del agua por el diámetro de la partícula al cuadrado sobre 18 por la viscosidad del agua. Bien, entonces yo sé aquí que el diámetro de la partícula es 0.6 por 10 a la menos 3 metros, ya transformado, porque era 0.6 milímetros. Entonces, lo único que yo aquí es otra vez reemplazar todos estos datos que ya los tengo, solamente cambia el diámetro de la partícula. Entonces, reemplazando esos valores, me da que la velocidad de la partícula al 100% de remoción me va a dar igual en este caso a 0.36 metros por segundo. Lo cual también es una velocidad baja, que podría implicar que mi asunción es correcta. Sin embargo, al calcular Reynolds, debemos calcular Reynolds, y ese Reynolds me da un valor de 243. Bien feo ese 3. 243.75. Eso implica que está en un régimen de transición, porque mi reino está entre 1 y 10 a la 3. Entonces la asunción no fue correcta. Entonces para ello, ahora debemos utilizar la fórmula que les di al inicio, que en este caso va a tomar la siguiente expresión, porque esta expresión es cuando trabaja en régimen de transición o turbulento. Entonces mi velocidad de la partícula al 100% va a tomar el siguiente valor, bueno, la siguiente expresión, que es el corchete, que es 4 por la gravedad, por el diámetro de la partícula, por la densidad de la partícula menos la densidad del agua, densidad del agua, sobre 3 CD, que es el coeficiente de arrastre, por la densidad de la partícula, perdón, del agua, y todo eso elevado a la 1 medio. Entonces, nuevamente, esto se transforma a reemplazar datos de gravedad, el diámetro de la partícula que ya tenía y los demás datos también. Lo único nuevo aquí es calcular el CD. Y cuando está en transición, el CD, ¿qué valor tomaba? No recuerdo qué valor tomaba en transición. Era 24 sobre Reynolds más 3 sobre raíz de 3, más 3 sobre raíz de Reynolds más 0.34. Entonces, con eso... bueno, es que el Reynolds en teoría ya lo teníamos calculado. Lo teníamos calculado porque lo vimos acá arriba. Entonces, básicamente, calculando ese CD y reemplazándolo dentro de la ecuación, me da bueno, en este caso una velocidad de la partícula al 100% de remoción
de un valor, en este caso, de 0.14 metros sobre segundo. Entonces, yo debería de alguna u otra forma otra vez recalcular Reynolds para ver si cumple que está en el régimen de transición. Entonces, al recalcular Reynolds con ese valor de velocidad, me da un valor de 96.36. Y eso sí está bien. Entonces, eso implica que, bueno, ya estoy trabajando en un régimen de transición, por lo cual mi asunción ya no asunción, sino mi fórmula aplicada es correcta. Entonces, bien, ahí ya puedo yo calcular mi porcentaje de remoción de la partícula 1. Voy a poner R de remoción y P1 de partícula 1 va a estar dado por cuál que decía yo que era la fórmula. La velocidad de la partícula 1 sobre la velocidad de la partícula que tiene 100% de remoción. En este caso voy a poner velocidad de la partícula 1 sobre la velocidad de la partícula con el 100% de remoción. Y todo eso por 100. Entonces yo al reemplazar, en este caso, esta es la velocidad de la partícula al 100%. Esta, que está aquí, la voy a encerrar. Y la que habíamos hallado nosotros, que era la velocidad de partícula 1 al inicio, que era 4.03 por 10 a la menos 6. Entonces, reemplazando esos valores, me va a dar lo siguiente, 4.03 por 10 a la menos 6 metros por segundo, sobre, en este caso, 0.14 metros por segundo por 100. Y eso me va a dar un valor, en este caso, de porcentaje de remoción de la partícula 1, muy, pero muy, muy, muy bajo. Es de 2.8 por 10 a la menos 3%. Entonces, básicamente yo decía que los sedimentadores cuando ya están diseñados, por lo general son para algún tamaño específico de partícula. Entonces quiere decir que si viene alguna una materia con ese tamaño de partícula, el porcentaje de remoción va a ser muy bajo. Entonces, si yo ya tengo diseñado eso y, bueno, lamentablemente me viene en el agua residual partículas de ese tamaño, debería considerar otro tratamiento adicional para yo continuar removiendo esos sólidos que me van quedando. La idea es que salga el agua bien tratada y, obvio, con los que les mencioné, con los porcentajes adecuados ya de límite máximo permisible del parámetro que ustedes analicen, ya sea si lo mandan a algún alcantarillado público o algún río, etcétera, etcétera. Entonces, bien, vamos a seguir con la segunda. Bueno, hasta ahí alguna pregunta porque ya se haría lo mismo para lo que es la partícula 2 y la partícula 3. Una pregunta, en la parte que sacaste, la velocidad de la partícula 1, esa ecuación es para laminar, ¿verdad? A ver, La de partícula, gravedad, densidad de P, más arriba, esa de ahí. esta. Sí, aquí lo sé. Eh, Nosotros sí, hacemos una asunción de que el régimen es laminar y para cuando hacemos la asunción trabajamos con esta ecuación. ya, pero entonces como nos salió al final transición, no importa, igual uso ese valor, que se calcula como régimen laminar. No, no, es que para la partícula 1 sí salió que estaba correcta la asunción. Para la partícula que estaba con el diámetro al 100%, que era otro, o sea, el diámetro Ah, ok, ok, cambió, ok, ok. partí de la asunción de que era laminar y al comprobar el Reynolds me dio que era otro valor, 243, el cual no es, entonces la asunción no es correcta. Por eso yo recalculé esa velocidad de la partícula con la ecuación de acá, que es para régimen laminar y perdón, para régimen de transición y turbulento. Ok, y entonces ese CD lo sacaste con el de transición, igualmente, ¿no? SSD, claro, el que corresponde a transición. Listo, listo. Gracias. Ya, entonces hasta ahí voy a poner la siguiente página que está vacía. Pero una pregunta, con la del CD. O sea, pero el valor que uso para el Reynolds en CD utilizo el anterior que ya me salió que era transición. Claro, Ah, ya, o sea, el de la primera suposición. ajá. Ah, ya, listo. Gracias. Entonces, bien, voy a seguir. Bueno, la partícula, vamos a poner ahora partícula 2. Otra vez vuelvo a asumir que está en régimen laminar. Entonces, mi velocidad de la partícula 2
va a tomar la misma expresión que, bueno, vimos anteriormente que Leonardo me preguntó, densidad de la partícula menos la densidad del agua sobre, era por diámetro de la partícula al cuadrado, dividido para 18 por la viscosidad del agua. Entonces, reemplazando los valores, el diámetro de la partícula, no recuerdo cuál es el diámetro de la partícula, déjenme ver, era 0.06. Entonces, mi valor de mi BP2 en este caso, mi velocidad de la partícula 2 va a estar dado por el siguiente valor, que es 0.24. Y eso sí es menor a 1. Ah, no, ¿qué hablo yo? Me equivoqué de velocidad. Entonces, mi velocidad de la partícula me da un valor de 3.62 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Básicamente lo único que hice fue, y que me salté pasos, es reemplazar los datos que ya tenemos y lo único que cambia es el diámetro de la partícula. Entonces, con esa velocidad de la partícula, me sale a mí un Reynolds de, ahí sí, 0.24, y eso sí es menor a 1, por lo cual la asunción de que estoy en un régimen laminar es correcta. Entonces, no necesito recalcular nada. Entonces, directamente yo puedo calcular mi porcentaje de remoción de la partícula 2, el cual va a estar dado por la velocidad de la partícula 2 sobre la velocidad de la partícula con el 100% de remoción. Esta partícula de 100% de remoción ya la encontramos, es la que está en la página anterior, acá, que era la velocidad de la partícula era del 100% de remoción, donde está este 0.14. Entonces, bien, como ya tengo esos datos, lo único que hago es reemplazar y me va a quedar que, bueno, al reemplazar la velocidad de la partícula 2, que ya la hay aquí arriba, con la que vimos en la anterior página, que es la de acá, me va a dar un porcentaje de 2.59%. Nuevamente vemos que es un porcentaje muy bajo, entonces no está adecuado trabajar con ese diámetro. O sea, debemos considerar que debemos utilizar otro tratamiento posterior, porque no se está removiendo ese partícula, va a quedar en el agua residual. Entonces, por eso es que yo les mencionaba que en diseño de plantas te dicen proponer un sistema de tratamientos, porque todo equipo tiene un porcentaje de remoción, ya sea de QO, de DBO, de sólidos totales, de sólidos suspendidos volátiles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos cumpliendo con los límites? Nosotros como ingenieros químicos, futuros ingenieros químicos, sabemos que debemos considerar los balances de masa en sólidos y en fluidos. Entonces son importantes, ¿por qué? Porque nosotros al trabajar en una planta, digamos que estamos trabajando en X empresa, y nos dicen, bueno, ingeniero, tenemos esta cantidad de flujo con estos parámetros iniciales. Queremos que usted proponga un tratamiento para el agua residual que tiene y que cumpla con los parámetros que queremos nosotros para que vaya al alcantarillado público. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Determinar toda esta cosa que están viendo. Ya viene un tratamiento preliminar. Por ejemplo, en rejillas que de barras que vimos anteriormente, tienen, no sé, creo que era un porcentaje de 40% de remoción de sólidos de DBO, de QO. Los sedimentadores por lo general están entre 50 o 40% a 70% de remoción, pero si se dan cuenta sigue quedando un poco, no un pocotón, pero queda un poco de sólido. Por eso es necesario implementar algún tipo no sé, de un tratamiento secundario, donde haya un bioreactor, etcétera, etcétera. Eso ya lo van a ver más adelante, pero igual siempre liguen las cosas con algo que ustedes puedan hacer a futuro, porque por algo aprenden las cosas. O sea, yo siempre trato de ser así para poder recordar y aplicarlo, porque bueno, he tenido experiencias y la verdad que sí se necesita de todo un poco. Entonces, bien, ya tenemos el porcentaje luego de esa información que nadie pidió, voy a hacer lo que es la partícula 3. Entonces, para la velocidad de la partícula 3 era, perdón, el diámetro de la partícula 3 era de 60 milímetros. Entonces, otra vez vuelvo a hacer la asunción. Entonces, yo ya veo que ese diámetro está muy grande. Así que probablemente termine haciéndolo, recalculándolo para la ecuación que debería aplicar, que es un régimen de turbulento de transición dependiendo de qué me salga. Sin embargo, yo voy a asumir la velocidad, que mi velocidad de la partícula 3 está en un régimen laminar y que puedo trabajar con la expresión que ya conocen.
Esto de aquí sería mucho más ágil si ustedes lo trabajan en Excel. Pero yo lo hago así porque escribiendo las cosas se aprenden. Y porque cuando los evalúen no van a estar usando Excel, más que en el segundo parcial, que ahí sí de ley van a tener que utilizar lo que son, lo que es Excel, porque van a determinar constantes cinéticas y eso no son métodos gráficos que necesitan de Excel. Entonces, bien, reemplazando datos con nuevamente haciendo énfasis en que únicamente cambia el diámetro de la partícula, recalculando ese dato de velocidad, perdón, calculando ese dato de velocidad partícula 3 me da una velocidad de 3626.50 metros por segundo. Eso es, eso es un régimen turbulento, muy seguramente. Entonces, si yo calculo el Reynolds, me va a dar un valor, en este caso, de 244 por 10 a la 8. Y obviamente esto es un régimen turbulento. Entonces yo debo recalcular mi velocidad de la partícula 3 con la expresión que ya sabemos, que era la de 4 por gravedad, por el diámetro de la partícula, por la densidad de la partícula, menos la densidad del agua, sobre 3 CD. CD por densidad del agua, y todo eso elevado a la 1 medio. Ojo que cuando trabajamos en régimen turbulento, el CD toma el valor de 0.4. Entonces, bien, lo que yo hago aquí es, bueno, recalcular esta velocidad, me da un valor de 1.80 metros sobre segundo, lo cual si yo recalculo Reynolds, lo más probable es que sí den en un régimen que esté turbulento o que pueda ser de transición. Básicamente puede salirme cualquiera de los dos porque esa fórmula es válida para estos dos métodos. Entonces yo recalculando el Reynolds me da un valor de 120.933.85. Y obviamente esto sí es turbulento porque es mayor a 10 a la 3. Y bueno, estamos ya de alguna u otra forma tenemos determinado correctamente lo que es la velocidad de la partícula 3. Entonces finalmente mi porcentaje de remoción de la partícula 3 va a estar dado por la velocidad de la partícula 3 sobre la velocidad de la partícula de remoción al 100% por 100, y calculando eso me da un valor de 12.9%, lo cual también es un porcentaje muy bajo. Entonces bien, así se resolvió ese ejercicio. No sé si tengan alguna duda. Vuelvo a hacer énfasis en que cuando ya un equipo está diseñado tenemos que trabajar con lo que se tiene, con la intención de optimizar recursos. Es muy importante eso en la industria. Entonces es esencial proponer algún otro tipo de tratamiento posterior. Como lo estamos viendo, recién entramos a lo que es en introducción a lo que es tratamiento primario. Entonces ya cuando vean ya diseño de equipos van a proponer algún otro tipo de sistema adicional. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, quería decirles algo más y de ahí, bueno, eso es todo por hoy. Bien, entonces asumo que está todo correcto. Entonces, ya cuando vean diseño de equipos, ustedes van a ver que un parámetro, en este caso la velocidad de la partícula, que yo la llamé velocidad terminal, porque es la que alcanza, es la máxima que va a alcanzar por acción de la gravedad, va a haber un criterio de diseño que va a estar dado por velocidad de sedimentación, que es la velocidad de la partícula que acabamos de hacer, y eso de ahí tiene que ser mayor al caudal o al caudal de agua residual que yo estoy tratando sobre L por W, donde L es el largo y W es el ancho del sedimentador que yo use. Obvio que esto de aquí abajo depende del tipo de sedimentador que yo use, sea rectangular, circular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el taller o en el deber, no sé en dónde se los puse, les va a salir un ejercicio donde tienen que mezclar lo que vi ahorita, que es teoría de sedimentación de partículas, con respecto al diseño de equipos. Entonces ustedes necesitan saber si esa velocidad de sedimentación o sea, ustedes van a proponer un sedimentador que va a remover tal tamaño de partícula.
Entonces, ustedes tienen que determinar cuál de esas partículas, que creo que eran arena o metales, dependiendo de cuál tenga velocidad, de cuál tenga mayor velocidad terminal o velocidad de sedimentación, ustedes van a trabajar con ese diseño. No sé si me voy a entender, pero ya cuando vean el ejercicio, porque no quiero mostrárselos, quiero que lo hagan ustedes. Bueno, quiero que en realidad sí lo hagan bien. Entonces, la particularidad básicamente es que van a tener que, en este caso, iterar. ¿Por qué van a tener que iterar? Porque cuando ustedes recalculan el Reynolds, como hicimos acá, les va a salir que no está, por ejemplo, si el régimen inicial, puede salir que sea el régimen de transición, y luego le salga que el régimen, o sea, voy a explicarlo de nuevo, porque siento que los estoy enredando. Puede ser que ustedes recalculen Reynolds, y ustedes se acuerdan que en la ecuación eh, el CD depende de Reynolds. Voy a ponerle otro color acá abajo. Este CD depende de Reynolds. Entonces, con ese CD, ¿qué hago yo? Con el CD, yo recalculo mi velocidad terminal porque mi expresión está en términos de CD, ¿verdad? Aquí me da una velocidad terminal. Voy a poner un valor X. Y con eso tengo que volver a recalcular mi Reynolds para ver si de alguna u otra forma me da en la misma, si es de transición o turbulento. Sin importar que sea, lo importante aquí es que esta velocidad al momento de nosotros recalcularla sea un valor constante. ¿Qué quiero decir? Que por cada iteración puede salir que la velocidad terminal sea 0.41, la otra sea 0.6 y así sucesivamente van iterando. Entonces, si ya la otra velocidad sale 0.62, ya hay un valor constante de velocidad. Entonces, a esa iteración es la que yo voy a considerar como velocidad de la partícula o velocidad terminal final, o velocidad terminal. No sé si me di a entender. Dígame si es que te entiendes, si no lo vuelvo a repetir tratando de decirlo más lento y más entendido. Sí, sí te entendí. Sí, sí. Una pregunta, en los ejercicios anteriores, ¿por qué no hicimos así? Porque igual Eh, el por, Reynolds, o sea, como que era del anterior y después, porque no estábamos viendo con respecto a un criterio de diseño. ah, ya. Por eso que yo quería que le agarren el golpe así y ya cuando venga el criterio, porque si no el ejercicio sí va a ser larguísimo. Entonces la idea es que agarren golpe así y de ahí ya cuando hagan el taller así, o el deber, no recuerdo dónde, tienen que hacer lo que les estoy diciendo aquí. Y bueno, básicamente es justificar por qué ustedes toman esa velocidad de la partícula, ¿no? Entonces, la idea es que justifiquen con este criterio de diseño, que esa velocidad determinada va a ser mayor a la de acá. Obviamente les dan un caudal y les piden que, dependiendo nuevamente de los rangos de diseño que hay para diferentes tipos de sedimentadores, ustedes elijan un largo, un ancho adecuado, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente eso. Eso es lo único que quería decirles. Así que si no tienen alguna otra pregunta o alguna cosa que acotar, eso es todo por hoy, chicos. Y bueno, gracias por venir y los espero en alguna otra clase y bueno, para el mundo en general en otro video. Una pregunta, a la final, ¿con la velocidad de la partícula 3 cuánto te quedó? Velocidad de la partícula 3, 1.80 metros por segundo. Y esa la dividiste para 0.14, pero eso te da muchísimo. A Pero por 100, ver, pues. no, no, pero es que el 1.8 para 0.14 te da, si multiplico por 100 me da 1200, porque el 1.8 para 0.14 ya es más que... Entonces, no sé si multipliqué mal por hacerlo rápido, pero si se pasa el porcentaje significa que sí la va a remover al 100%. Entonces, eso ya podíamos concluirlo ahí. ¿Me entendiste? No? Sí, 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 listo, gracias. Gracias.